Comenzamos con un merengue francés. Volcamos en el bowl de la batidora las claras de huevo. Le añadimos el cremor tártaro y batimos a velocidad alta hasta que comience a formar una espuma blanca. Yo hice más cantidad de merengue de la que está especificada en la receta, porque tenía un montón de claras en la heladera, pero les dejo las cantidades para que puedan realizar este postre y que no les falte nada. Recuerden que siempre les dejo los ingredientes en la descripción del video. Una vez que vemos esta espuma blanca bien uniforme, incorporamos el azúcar común, de a poco y en forma de lluvia. En este video hacemos la técnica del merengue francés, como ya hicimos en el video de los merengues secos. En ese video vemos distintas formas de hacer merengues, incluso hacemos discos de merengues para postres. Si todavía no viste el video de los merengues secos, te dejo un enlace acá arriba y debajo en la descripción del video. Añadimos la esencia de vainilla. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para que no te pierdas las próximas recetas. La preparación quedará bien firme. Tamizamos el azúcar impalpable e incorporamos al merengue en 2 partes. Integramos con movimientos envolventes, cuidando de no bajar el batido. El merengue debe quedar bien firme y lo pondremos en mangas pasteleras. Para realizar el trazado de las placas de merengue, vamos a usar plantillas realizadas con papel manteca para delimitar la forma de la base que deseamos realizar. En este caso, la base es de 14 centímetros por 22 centímetros de largo. Hay muchas maneras de trazar estas placas. Podemos comenzar trazando los bordes y luego ir rellenando. De esta manera tendremos los bordes más parejos. Para este postre vamos a realizar 5 placas y luego vamos a trazar unos bastoncitos bien finitos que utilizaremos en la decoración. También podemos simplemente trazar en forma de zigzag y luego emparejar los bordes y la parte superior con una espátula. Esto es si querés que queden más lisas. O bien, podés ponerlo directamente en la placa con una cuchara e ir dándole forma con una espátula. Lo que te parezca más cómodo. Estas placas las estoy realizando de 2 centímetros de alto. Si querés hacerlas más finas o más gruesas, es a gusto propio. Para hacer estos bastoncitos, tocamos en la placa, levantamos, vamos presionando de manera pareja y suavemente vamos desplazándonos y terminamos tocando en la placa de vuelta y cortamos. El merengue irá cayendo suavemente en la placa mientras nos deslizamos y terminamos tocando en la placa. Si les llega a sobrar un poco de merengue, pueden hacer merenguitos para comer después.
Llevamos los merengues a horno bien bajo, entre 90 y 100 grados sería lo ideal. Cuanto más alta sea la temperatura, es más factible que el merengue se nos caramelice y tome color. Puede llegar a tomar entre 3 y 4 horas de secado dependiendo del espesor de los merengues. Cuanto más gruesos sean, más tiempo va a tomar. Ahora vamos al armado del postre. Vamos a necesitar 4 capas de merengue de 2 centímetros de espesor. En la base de la bandeja donde ensamblaremos el postre, colocamos un poco de dulce de leche. Ponemos la primera capa de merengue y con la ayuda de una manga colocamos una fina capa de dulce de leche repostero. Alisamos con una espátula y colocamos la siguiente capa de merengue. Repetimos el proceso hasta colocar la última capa de merengue. La última capa la colocamos con la parte inferior hacia arriba, de modo que la parte superior quede bien recta. Aplicamos una fina capa de dulce de leche a la parte superior para terminar. Y ahora vamos a la decoración del postre. Con la quinta placa que hicimos, la vamos a cortar en trozos pequeños con ayuda de un cuchillo cerrado. Esta es mi versión del postre imperial que siempre comíamos en la ciudad de La Plata cuando éramos chicos. Es un tributo al postre de la emblemática confitería París, tan amada por los platenses. He visto muchos postres imperiales muy distintos al que yo comía cuando era chica. ¿Alguna vez comiste un postre imperial? ¿Cómo era? Déjame tu respuesta en los comentarios. Derretimos el baño de repostería a baño María, revolviendo de tanto en tanto hasta que quede bien homogéneo. Si te es más fácil derretirlo en microondas, podés hacerlo también. Esparcimos una fina capa de chocolate encima del dulce de leche y esparcimos bien con una espátula. Vertemos un poco del chocolate en una manga pequeña y reservamos para después. Vertemos los merengues rotos en el chocolate restante y mezclamos bien, creando así nuestras rocas de chocolate y merengue. Disponemos encima del postre de manera que cubran la parte superior. Ahora terminaremos con unas varillas de merengue. Cortaremos los extremos redondeados y cortaremos las varillas de distintos largos. Dispondremos encima de las rocas de chocolate de manera aleatoria, realizando el diseño que más te guste. Si no te gusta este paso, podés saltearlo o realizar una decoración diferente. Deja fluir tu imaginación. Finalmente, con el chocolate que nos quedó en la manga, vamos a trazar líneas por encima del postre. Y acá tenemos nuestro postre imperial ya terminado, listo para comer y morir de gula.
Es una bomba. ¿Qué no te puede gustar de este postre? Merengue alternando con capas de dulce de leche, chocolate, merengue con chocolate y más merengue. Es un postre exclusivamente para golosos. Si querés hacerlo más tranqui, podés mezclar un poco de crema batida con el dulce de leche. También podés cortarle los bordes del postre para que quede más parejo. Este postre, una vez que lo hagas, no va a durar mucho. Desaparece, ya vas a ver. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.